Hola, ¿cómo estás? Esto es Dios en Acción. Saben que una de mis historias favoritas de la Biblia es la historia de José. Es una historia que me ha impactado ya desde mucho tiempo y siempre cuando la leo, siempre me impacta de nuevo. La historia de un joven que fue vendido a la esclavitud por sus propios hermanos. Más tarde llegó a la cárcel de una forma injusta y pasó cosas muy difíciles, pasó por tiempos, pero así como todos nosotros también pasamos por tiempos difíciles, él lo pasó peor. Sin embargo, Dios tenía un plan con su vida, tenía un plan de su estadía en esta cárcel. Él le estaba formando para algo mucho más grande. Más tarde él saldría afuera para no solamente salvar una nación, sino para ser el salvador de muchas naciones. Hoy tenemos un invitado con nosotros que ha pasado por algo muy parecido. Por 8 años y medio estuvo en la cárcel injustamente, pero Dios tenía un plan con su vida y Dios le encontró en esta cárcel. Quédese con nosotros, nos vamos para una breve pausa y después escucharemos su testimonio. Esto es Dios en Acción y para hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros, el señor Antonio Florentín, Rubén Antonio Florentín. Rubén, bienvenido a este programa. Gracias. Sí, es una alegría tenerte, Rubén. Cuéntanos un poco qué es lo que hace de trabajo, ¿estás casado, tenés familia? Estoy casado con Valeria Piculí. Estoy trabajando en la huerta. Gracias a Dios tengo una buena familia. Qué bueno, qué alegría. Contame, Rubén, vos entraste en la cárcel por de una manera injusta. Alguien te hizo algo y estamos curiosos para escuchar un poco tu testimonio hoy porque realmente suena que experimentaste muchas cosas interesantes, ¿verdad? Y difíciles. Mucha gente pasan por cosas difíciles, muy difíciles, pero pocos de nosotros hemos sido echados en la cárcel, ¿verdad? Algunos tal vez por alguna razón justa, pero muy raras veces una persona es echada en la cárcel de forma injusta, pero eso entiendo es tu caso. Cuéntanos un poco qué pasó, cómo lo que pasó esto. En realidad, cuando tenía 20 años de edad, me acusaron por violación, de lo cual fui condenado. Por violación, Por es violación. algo grave. ¿Te condenaron luego por eso a la cárcel? Me condenaron sin yo pedí el ADN, la prueba y todo eso, porque yo mismo me presenté a la fiscalía, pero de los cuales me condenaron 8 años. Pero ¿cómo puede ser, hermano? Sí, yo no entiendo. Ayúdame a entender un poco. Para mí es un poco difícil captar eso, ¿verdad? Creo que para la mayoría de nosotros tal vez hoy día es difícil captar eso. ¿Cómo pasó eso de que pediste el ADN y no lo hicieron o qué pasó? No lo hicieron porque tuve un abogado que no trabajó y de ahí me condenaron 9 años por falta del trabajo, o sea, por falta de defensa de parte del abogado. Y fui condenado 9 años. ¿Y no tuviste personas que te defendieran en ese entonces? No tuve nada. ¿Y no sabías cómo manejarte ahí para...? Primera vez entrando en justicia y no conozco nada de justicia hasta que me echaron en la cárcel y ahí me condenaron 9 años, de los cuales por buena conducta tenía que salir a los 6, pero me dieron 8 años 5 meses. 8 años y 5 meses en la cárcel, qué impresionante. Casi los 9 años cumplidos. Pero eso ha dolido, o sea, ¿cómo te sentiste cuando te dieron esa condena? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente, por tus sentimientos? ¿No te daba una rabia? Y a mí lo primero que me vino es vengarme por las personas, de buscar mi propia justicia, como se dice. Pero de a poco conocí a Dios y ahí empecé a estudiar la Biblia. Y me tocó mucho después cuando entré en parte del perdón. Ahí
me tocó mucho. Sí. Vos estuviste en la cárcel aquí, me imagino, o sea, yo solamente sé de contar, ¿verdad? Y tenemos amigos que trabajan en la cárcel y los admiro. Yo creo que realmente es un trabajo muy, muy importantísimo, el trabajo en la cárcel, pero de lo que yo veo así en las imágenes, en los vídeos y todo lo que me cuentan, la cárcel no es un lugar muy agradable para estar, ¿verdad? Y además en el Tacumbú, donde... y me imagino, era el Tacumbú donde te fuiste. Sí, en Y bueno, Tacumbú. el Tacumbú es un lugar, o sea, no cualquiera quiera tener su estadía ahí, ¿no? Sí. ¿No tuviste mucho miedo? ¿Pasaste por miedo? ¿No te pasó nada? ¿No te hicieron algo las personas? Porque escucho que por violación no le dejan ir así nomás a la gente, ¿no? En realidad tuve miedo porque todo lo que entra por violación tiene que pasar la misma pena, pero gracias a Dios yo fui guiado. Personas me defendieron, que personas ni conocía, pero siempre escuchaba una voz que me decía, no tenga miedos, yo estoy contigo. Y eso me quedó grabado y gracias a Dios no me pasó nada, pude salir sano. Sí, qué tremendo. Cuéntanos un poco de algunas cosas que pasaste en la cárcel. Me imagino que ha de haber acción también. Escucho a veces hay peleas, a veces hay incluso asesinatos que ocurren ahí, ¿verdad? ¿Tuviste que pasar por cosas como esas? En primer lugar me tocó pasar el motín más grande en el 2000 cuando se le mató a un funcionario. Y después entre peleas sí vi varios heridos, muertes. Eso es normal, digamos ahí. Como la mayoría lo llama mercado negro, ¿no? Porque se vende droga y todo eso. Sí, sí. Y eso es lo que hace que la gente reaccione uno por el otro. Sí. Y si hay plata, uno puede tener cuchillo y todo eso, entonces... Puedes tener cuchillo en la cárcel, Sí, pero eso es peligroso. Me imagino que personas peligrosas las que entran en la cárcel tienen armas. Sí, en realidad uno no sabe quién le va a clavar, ¿verdad? Porque a veces se confunde y te clava de espalda, de atrás. Sí. Yo escuché que, yo no recuerdo qué año fue, pero me contaron que había un tiroteo en el Tacumbú hace unos cuantos años atrás, no sé qué año fue. ¿Vos estuviste en la cárcel en ese fue tiempo? en el año 2001, si no me equivoco, 2002. Ajá. Un 8 de diciembre donde se le mató a un funcionario y después hubo tiroteo entre... Eso fue justamente cuando le asesinaron a ese funcionario. Sí, justamente cuando eso. Y ahí hubo tiroteo entre funcionarios y internos y también entre policía del FOPE. Pero eso ha de ser como una película de acción ahí, viviéndolo, pero en vida. Me imagino que yo me hubiera, ya saben todo, ¿no? ¿Verdad? Me hubiera escondido bajo una silla, ¿Qué hiciste? ¿No te tiraste bajo una mesa algo? En realidad me tiré debajo de la silla. Justo estábamos en la iglesia. Sí. Me toca dirigir la alabanza después del culto. Siempre organizamos de juntar nuestro equipo y eso. Y de repente escuchamos que comenzó la lluvia, ¿verdad? Pero lluvia de balas, no de agua, ¿verdad? Y gracias a Dios fuimos protegidos y pudimos salir con vida y sin heridas, sin nada. Pero hubo unos cuantos heridos en este. Sí, hubo acto. Varios heridos. Qué impresionante. Me imagino, amigo, que eso habrá sido un tiempo de mucha tensión, de muchas emociones mixtas, temores, miedos, ¿verdad? Y, sí. Pero estuviste comentando un poco de que ahí comenzabas a conocer a Dios en la cárcel. ¿Cómo fue eso? ¿Qué se te presentó ahí? En realidad siempre tenía ese quebrantamiento de irme a la iglesia. Y preguntó a mi compañero de pieza, estaba fumando marihuana y estaba ahí una Biblia y estaba un librito que decía Plan de Dios. Y eso me llamó la atención y me dijo a ellos, eso no tenés que leer de la Biblia, porque eso te va a volver loco. Sí, escuché antes.
Ese dicho. Y de repente quería ir a la iglesia y ellos mismos me dirigían. Ajá. Y gracias a Dios. El fumador de marihuana te fumador dirigió de donde marihuana. estaba la iglesia. Eso está bien, buen evangelista ahí. Como Dios Qué dice que va a usar la piedra, ¿verdad? Que Sí, usó a ellos. Pero gracias a Dios que pude conocer a Dios ahí en ese lugar. aquí. Y estudié la Biblia. Ajá. Y también tuve el privilegio de enseñar a otra persona. Mira, y ¿cómo es? Antes de entrar en la cárcel, ¿no conocías de Dios? ¿Cómo era tu vida antes de eso? Antes de eso sí entraba en una escuela cristiana, ¿verdad? Okay. Pero mis familiares son católicos Ujú. y cuando fui creciendo, a ellos nos quería que me vaya a la iglesia y eso también hizo alejarme de Dios. Pero acá ellos no podían impedirte ir a la iglesia. Y gracias a Dios tuve Estaba el guardia protegido. y todo. Qué Estoy bien interesante, qué protegido. interesante, hermano. Bueno, después de eso, o sea, después de todo eso, ¿verdad? Comenzabas a conocer a Dios y me imagino que eso produjo un cambio muy radical en tu vida, porque yo sé de mí mismo, al ponerme a estudiar la palabra de Dios, eso trae cambio en nuestras vidas. Entonces, estoy muy curioso para escuchar de eso, pero ¿qué te parece si tomamos una breve pausa y después volveremos con el tema? Un pelo que me molesta en la nariz. Estamos de vuelta con Dios en Acción y acá estamos escuchando un testimonio pero muy interesante de nuestro hermano Rubén, quien estuvo en la cárcel por muchos años, por 8 años y medio salió siendo la sentencia pero en este tiempo me contaste que estás conociendo a Dios, que encontraste un librito, comenzabas a irte a la iglesia que había ahí en la cárcel y Dios comenzó a hacer una obra en tu vida. Cuéntanos qué es lo que Dios hizo en tu vida. Y de ahí empecé a estudiar, gracias a Dios. Empecé a trabajar un poco también ahí dentro de la cárcel y tuve el privilegio de trabajar en el Ministerio de Alabanza y también tuve el privilegio de capacitarme más y también poder enseñar a otra persona. Cuando empezamos a crecer con este grupito que habíamos, fue un desafío de tener un pabellón cristiano y lo logramos, gracias a Dios, por medio del discipulado y ahí yo me involucré mucho en el discipulado y gracias a Dios de a poquito tenía muchos alumnos y eso me alentó mucho también. Entonces enseñabas también. Enseñaba también. Enseñando también a otros, a ti te estaban enseñando y vos estabas enseñando a otros. ¿De qué forma te ayudó eso? Y eso me ayudó a entender el propósito de Dios. Porque para mí en primer momento terminó el mundo. Para mí que no tengo más otra alternativa que morirme en la cárcel, ¿verdad? Sí. Tenía esa mentalidad, pero cuando empecé a estudiar, cuando empecé a entender el propósito de Dios, ahí sí empecé a trabajar de a poquito y poder enseñar a otras personas. Sí, hablando de propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Seguramente nuestro amigo, nuestra amiga que está mirando, tal vez se pregunta, ¿qué será el propósito para mí, ¿verdad? Tal vez está pasando también un tiempo muy difícil y no sabe cuál es el propósito de Dios. Lo que nuestro hermano nos está contando, que es importante el discipulado en la vida. Es importante que tengamos personas que nos puedan enseñar, que nos puedan ayudar a encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y él lo encontró en un lugar donde tal vez menos íbamos a pensar, ¿no? En la cárcel. Así que eso es tremendo, hermano, pero
la gravedad de lo que esa persona te hizo. Realmente varias personas lograron hacer de echarte en la cárcel por tanto tiempo. Me imagino que eso no habrá sido nada fácil de soltar, de perdonar, ¿verdad? Cuéntanos cómo lidiaste con eso. ¿No luchaste mucho con enojo en todo ese tiempo? Ya dijiste que estabas con rabia al principio, ¿verdad? Pero me imagino que eso continuó los 9 años y medio. ¿Cómo lo que superaste eso? Y tardó mucho para superar eso, porque para mí es vengarme. Eso tenías en tu mente todo el tiempo. En mi mente. Pero cuando empecé a estudiar y después encontré en Mateo 6, 14 y 15, donde dice, al que no perdona tampoco Dios le perdona. Eso trabajó mucho en mi vida. Eso me imagino. Y ahí pude entender de que fue un propósito de Dios y que yo tengo que perdonar a esa persona. Como Dios me perdonó, yo tengo que perdonar. Pero costó mucho, pero lo tenía que hacerlo. Y gracias a Dios lo pude hacer. ¿Pudiste? Y ¿Pudiste perdonar? Ese proceso de perdonar, ¿lograste todavía perdonar mientras que estabas en la cárcel? ¿Pasó después, cuando ya saliste? Y cuando ya salí. Ya saliste, ya. Entonces ahí llegaste a ese punto. Cuando estuve todavía estaba a media perdonar o no perdonar. Pero cuando empecé a reflexionar profundamente Mateo 6, 14 y 15, ahí sí me hizo pensar mucho y ahí esto trabajó por mí. Entonces eso es lo que te ayudó, el estar meditando en la palabra de Dios, en lo que decía la Biblia, simplemente lo tomabas y lo meditabas y trabajaba en ti, y eso Dios se ponía en acción en tu vida a través de este texto, ¿verdad? Tan importante es la meditación en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tal vez pensamos que es imposible, yo no puedo hacer tal cosas, y para muchas personas es justamente la falta de perdón. Yo lo he escuchado muchas veces, yo no puedo perdonar. Y lo que nuestro hermano acá nos está contando, sí se puede si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios hasta que vuelve a ser parte de nosotros y Dios lo pone en acción en nuestras vidas, ¿sí? Y cuéntame, ¿alguna vez lograste ver a esta persona otra vez después? Después pedí ayuda a un pastor que trabajaba también conmigo en la iglesia, el pastor Alfred Klassen, que me ayudó para llegar a la casa de esa persona y verle cara a cara y poder hacerlo, ese paso de perdonar. Qué tremendo. Entonces, cara a cara hablaste con la persona, le perdonaste. Qué interesante. Fue algo muy impresionante para mí. Cuando le dije yo te perdono, ahí parecía que salía una mochila cargada de mi espalda. Ahí empecé a liberarme y entendí de que realmente tenía que hacer ese paso. Sin ese paso no iba a poder lograr libertad que Dios ofrece. Sí, qué tremendo Dios. Dios realmente ofrece libertad ahí. Vos estás tal vez cargándote con algún peso sobre el hombro, que tal vez son tus padres, tal vez son amigos, tal vez son profesores, tal vez es otra persona en tu vida que te ha hecho algo, que te ha dicho algo y estás llevando un peso tremendo sobre tu espalda. Dios tiene libertad para ti. Dios quiere liberarte de todo eso. Y medita en esas palabras de Mateo 6. ¿Qué son? Mateo 6, 15, 6, 20 algo. 6, 14 y 15. 6, 14 y 15, gracias. Donde dice que nosotros, si nosotros no perdonamos, Dios tampoco puede perdonarnos a nosotros. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque como Jesús dijo en un ejemplo, un ejemplo de un maestro que había prestado a uno de sus siervos un montón de dinero y le había perdonado todito, pero este mismo siervo se fue y había prestado un poquito a otro hermano
y este hermano no le podía pagar, entonces él le hizo echar en la cárcel. Dice que después este hombre también tenía que pagar por el montón de plata que le debía al rey, o oro era incluso, a su dueño. Y es un tipo, nos muestra la cantidad de deuda que nosotros tenemos para con Dios. Y cuando Dios nos perdona nuestras deudas, nosotros también hemos de perdonar a los que nos han maltratado, a los que nos han hecho cosas terribles. Aún esa persona que te hizo algo tan terrible no es comparado con lo que nosotros le hemos hecho a Dios, ¿verdad? Pero sí, así como Dios tenía un propósito con tu vida, hermano, yo creo firmemente de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y con usted también. Con vos, Dios tiene un propósito con tu vida y vamos a hablar un poquito de eso enseguida, de cómo podemos descubrir ese propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si primero vamos a una breve pausa y después volveremos? Aquí estamos de nuevo con Dios en Acción y compartiendo con el señor Rubén, Antonio Florentín, hablando de cómo lo que él pasó por una situación, pero de la cual muchos de nosotros nos íbamos a desesperar. Sin embargo, ahí Dios le encontró en la cárcel. Por 8 años y medio estuvo en la cárcel, Dios le encontró, le transformó la vida, le cambió la vida. Cuando él salió de ahí, él pudo encontrarse otra vez con esa persona que injustamente le había echado en la cárcel y perdonarle. Y eso te hizo salir una carga tremenda que habías estado llevando sobre ti, pero hay muchas otras cosas que Dios hizo en tu vida que nos comentaste durante el tiempo ya en la cárcel. ¿Qué es lo que produjo eso en tu vida, hermano? ¿Qué haces hoy día? ¿Cómo te sientes? ¿Podés recomendar que otras personas hagan lo mismo que usted hizo? Y es recomendable, porque alguno dice, bueno, yo soy de tal religión, yo soy de tal, de esto, pero Jesús mismo enseñó en Padre Nuestro, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Sí. Quiere decir que si oramos de esta manera, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Si decimos a Dios, tenemos que poner en práctica lo que nosotros decimos también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Cómo lo pones en práctica la palabra de Dios? Y cada día tengo que esforzarme también, porque no tan solamente después esa herida nomás, sino tengo que trabajar más profundo, tengo que ver también con todo lo que yo hice también por las personas y todo eso, porque a veces uno se pone, él me ofendió, pero la otra persona no piensa también de lo que él ha hecho por otra persona. Sí. Y yo pude, gracias a Dios también, lograr de comunicarme con esta persona, perdonarle así y también rendir cuenta con Dios también, porque si vamos a contar realmente nosotros muchas cosas malas hicimos delante de Dios que esta persona nos hace. Sí. Y eso cuando una persona empieza a descubrir el propósito de Dios, va trabajando Dios de a poco y la gente empieza a liberarse. Y cuando uno empieza a liberarse, ahí ya quiere trabajar en la obra de Dios. Ya uno tiene el deseo de trabajar. Ya tiene el deseo de trabajar. Sí. ¿Y vos qué trabajo haces? ¿Ayudás también en la iglesia? ¿Haces algo más que trabajas en la huerta, verdad? Pero algo más que haces? Sí, estoy también en la iglesia. Estoy ayudando en la limpieza y parece para mí es poco eso, pero quiero más y tengo que trabajar en eso y ayudar más en la iglesia. ¿Y te va bien? ¿Estás feliz? Sí. ¿Cómo te va en tu matrimonio? Primer amor. Primer amor, qué bueno. Y bueno, es una alegría realmente tenerte con nosotros hoy.
Rubén, es impresionante cómo Dios usa las situaciones difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Yo lo sé de mí mismo también. Muchas veces hemos pasado por tiempos y situaciones, pero dificilísimo, que no quisiera que nadie pase, ¿verdad? Hace poco nomás nosotros tuvimos un hijo prematuro que nos llevó por una trayectoria, pero es algo que no deseamos para nadie, pero tampoco quisiéramos cambiar para nada. Porque lo que nosotros hemos aprendido en ese tiempo es sin precio. Y así tal vez vos estás pasando por un tiempo difícil. A lo mejor estás en una cárcel sin los hierros alrededor tuyo, ¿verdad? Tal vez estás en casa, pero te sientes como si estás en una cárcel. Y estás pasando por cosas que nunca tal vez te habías imaginado. Pero Dios tiene un propósito contigo. Y tiene un propósito en esta circunstancia. Dios ya lo había planeado todo de antemano y Él quiere que tú sepas que Él está a tu lado y que Él te puede guiar, que si simplemente te diriges a Él, Dios tiene un propósito con tu vida, Él tiene un propósito con esta situación. Y yo quiero invitarte, mi amigo, mi amiga, a tomar esta decisión de buscarle a Dios, de ser un discípulo de Él, de buscar personas en tu vida que te pueden ayudar a entender la Biblia, a entender a Dios, a entender a Jesucristo y a entender el propósito de Dios para tu vida, porque lo que es seguro, hay un propósito para ti. Entonces, yo también quiero invitarte a que ores esta sencilla oración conmigo. Vamos a orar juntos con nuestro amigo para que Dios pueda revelar este propósito también a su vida. Amén. ¿Qué les parece? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el propósito que tienes para con mi vida. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado el precio en la cruz para mi redención y para que yo pueda descubrir mi propósito. Yo pido que tú me perdones mis pecados. Pido que tú me reveles el propósito que tienes para mí. Ayúdame a ver dónde tú estás ahora mismo en este momento, en este tiempo, en esta situación difícil que yo estoy pasando. Ayúdame a ver qué es lo que yo puedo hacer, a quién yo puedo ir. Y ayúdame también a abrir tu palabra, a abrir la Biblia, a leerla y a entenderla para que mi vida pueda ser transformada así como lo hiciste con este señor Antonio. Yo también quiero tener una vida renovada, yo también quiero conocerte y conocer mi propósito y quiero perdonar. Señor, en este momento yo decido perdonar las personas que me han herido y decido entregarlo en tus manos. Pido por tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Una pequeña cosa que quisiera recordarle y animarle a que cuando perdonen a personas, no simplemente oren y digan, Señor, yo quiero perdonar, sino que tomen una decisión de perdonar. Porque perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Y con esto, lastimosamente, se nos acaba hoy el tiempo aquí, pero si tiene alguna sugerencia para el programa o tal vez necesita un consejo, quiera contactarse con nosotros, les invitamos a contactarse al 0984-361-889. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Ya está. Gracias, hermano.